Economía entre líneas. La primera mitad del siglo XX en Colombia fue una época de grandes transformaciones económicas. La expansión de la economía cafetera y los inicios de la industrialización redefinieron las relaciones de producción y consolidación de nuevas élites regionales e industriales. Sin embargo, paralelamente existía una economía subalterna, sustentada en la pequeña agricultura, los mercados locales y la artesanía. Gran parte de ese trabajo no era salarial ni formal, sino de subsistencia o doméstico, pero resultaba esencial para la economía local y la reproducción cotidiana de la sociedad. A pesar de su aporte crucial, las mujeres fueron invisibilizadas por mucho tiempo en los relatos económicos dominantes. La razón: se asumía que lo relevante en la economía ocurría en las fábricas, las haciendas o las oficinas, ignorando múltiples actividades femeninas fuera de esos marcos. Para los años 30, la participación femenina en el trabajo era mucho más amplia de lo que se creía. En 1936, el político Diego Montaña Cuéllar advertía que las mujeres trabajadoras en Colombia eran alrededor de 2.069.000, casi tantas como hombres que participaban en la producción, que eran aproximadamente 2.500.000. Esta afirmación, sorprendente para la época, subrayaba que las mujeres ya estaban íntimamente involucradas en la economía y la vida pública nacional, en talleres, fábricas, almacenes, oficinas y servicios, aunque la sociedad apenas comenzaba a reconocerlo. Las reformas legislativas de los años 30, que por primera vez reconocieron a la mujer casada con plena capacidad jurídica sobre sus bienes y el derecho a trabajar libremente, marcaron un punto de inflexión hacia su autonomía, facilitando su incorporación en el modelo capitalista emergente. Sin embargo, esa incorporación de la mujer al trabajo remunerado no comenzó solo por los cambios legales. Las normas y la regulación laboral llegaron para reconocer, parcialmente, una realidad que ellas mismas habían ayudado a crear desde la base. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas muy especiales que nos contarán acerca del rol histórico de las mujeres en la historia económica colombiana. Por un lado, tenemos a Claudia Milena Pico. Ella es economista con maestría en Economía de la Universidad del Rosario y maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Psicología, también de la Universidad Nacional. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada. También se ha desempeñado como coordinadora de investigación en la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano, acumulando más de una década de experiencia en docencia, investigación y gestión académica. Doctora Claudia, es un placer que nos acompañe. Muchas gracias, Samuel, Valentina, por la invitación y pues qué gusto que podamos hablar de estos temas y hablar de las mujeres en la base en esa primera mitad del siglo XX, un periodo sin duda importante en la historia de nuestro país. También contamos con la doctora Edna Carolina Sastoque. Ella es economista, magíster en Economía y doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Es profesora e investigadora en la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, donde dirige el grupo de investigación en Pensamiento e Historia Económica y actualmente es presidenta de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Doctora Edna, es un placer que nos acompañe. Samuel, Valentina, el placer, como dice Claudia, es nuestro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar esa conversación dando luz a... ¿Podrían explicarnos qué era exactamente el trabajo femenino de esa primera mitad del siglo XX, doctora Edna? Bueno, vamos a tratar de imaginarnos primero el país, como para poder contextualizar en qué tipo de países que estamos hablando de estas mujeres. Lo primero que quisiéramos decir es que este trabajo lo desarrollamos Luis Eduardo Sandoval, Claudia y yo a través de una invitación que nos hizo la Universidad de los Andes en el grupo 3 sobre
dónde estaban las mujeres, y por eso nosotros nos dijimos, bueno, ¿y las mujeres de la primera mitad en qué tipo de país era que vivían? Y en ese contexto, los tres estamos de acuerdo en que realmente Colombia, o definir el capitalismo en Colombia, es muy complejo, porque realmente siempre se articulan como tres tipos de Colombia: una Colombia muy tradicional, una Colombia intermedia y una Colombia muy capitalista. Y esa primera mitad del 19 no es la excepción en ese contexto. A eso se le suma que para el cambio siglo, después de la Guerra de los Mil Días, viene una discusión muy importante en el país sobre qué era el progreso y cómo podríamos alcanzar ese progreso en una combinación de elementos, como bien lo señalabas tú, Valentina, donde ya venía la economía cafetera consolidándose, el desarrollo industrial descollando, pero la economía hasta ahora se estaba monetizando. O sea, vamos a fundar el Banco de la República en 1923 y la estandarización de nuestro patrón monetario se va a demorar. Y en ese sentido, pues ese progreso es bastante difícil de imaginar y de contabilizar. Lo otro importante ahí es los censos, que ya Claudia nos va a comentar, y cómo bien las mujeres ya desde el censo de 1918 nos decían que en esas tres Colombias las mujeres participábamos ya en un 50%, pero en un país pobre, en un país donde la pobreza y los indicadores que tenemos para la pobreza nos indican que esa pobreza era tanto para hombres, mujeres como niños, y donde la unidad familiar a veces era muy difícil de separar, precisamente por eso, porque casi todos los miembros de la familia se veían en la necesidad de trabajar. No sé, Clau, si quieres agregar algo más. Sí, sin duda es que es un periodo muy particular porque es el tránsito del precapitalismo a la modernización de la economía colombiana, que históricamente en cualquier país del mundo supone que se incorporan nuevas personas a la fuerza de trabajo, porque es la era de la industrialización, de la expansión industrial, que requiere una absorción de una mayor fuerza de trabajo. Y nosotros estamos entonces en un momento histórico de transición, pero una transición sin moneda todavía, sin estabilidad monetaria. Entonces, claro, hablar del mundo laboral femenino, cuando ellas se incorporan al mundo del trabajo, pero se incorporan en unas condiciones de precariedad en las que los salarios podían ser inexistentes, también supone un reto muy importante. Y ese es un poco el ejercicio de abordarlo, ¿no? Porque la relación social ya era de subordinación, pero además había unas condiciones materiales que impedían un reconocimiento claro de su rol en ese proceso de modernización de la economía colombiana. De ahí la importancia del abordaje de estas temáticas de cómo era el trabajo femenino en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué estaban ahí? Porque ya la economía lo requería. Pero cómo aproximarse a lo que ellas hacían es muy difícil, justamente por el grado de subordinación que tenían en relación con los hombres, por las dinámicas sociales, pero también porque las condiciones materiales no daban para que les reconocieran su trabajo como lo sabemos hoy, ¿no? Y como se les reconoce hoy. ¿Y cómo era el panorama económico para esas mujeres populares? Digamos, ¿en qué tipo de actividades solían participar más? Bueno, yo creo que lo primero es que la opinión pública estaba muy dividida. Ese es el primer elemento. Van a haber algunos estamentos de la sociedad donde, sobre todo dominada por la idea de la doctrina católica, donde la mujer tenía un papel muy importante en el rol doméstico, y pues era imprescindible que no dejara ese rol para poder preservar la familia, la educación de los hijos, y otros que claramente ya defendían la importancia del trabajo remunerado y cómo ese trabajo remunerado no impedía las responsabilidades de madres o esposas, y que por el contrario era muy importante su participación en la consolidación de, pues, de la calidad de vida de la familia y también de sus comunidades. Entonces, eso sería lo primero que tenemos que decir. Era un debate sobre cuál era su rol. El segundo es que la historiografía económica ya ha avanzado bastante en términos de el rol de las mujeres obreras. Las mujeres obreras, las que trabajaban en las industrias, enfrentaban pues entornos hostiles, demostraban capacidades
iguales o superiores a las de los hombres, pero muchas veces sufrían de rechazo, falta de cooperación pues en las tareas del trabajo, incluso competencia desleal, en un mundo donde sus fallas se magnificaban y se intentaba incluso excluirlas de ciertos procesos. Y por otro lado, pues también ellas iban recuperando o más bien redefiniendo su nuevo espacio vital. Ellas iban fortaleciendo su autoestima, buscaban definir su identidad, soñaban con escapar de la pobreza, la violencia física, la economía y también la violencia económica a través de la necesidad de buscar mejores empleos. Entonces lo que vamos a ver es que las mujeres populares son un poco más estudiadas desde el ámbito obrero, pero menos estudiadas desde el ámbito de la informalidad. Y por eso, digamos, el reto que nos propusimos fue, y pensando en la economía que tenemos hoy, donde tenemos estadísticas de un 55-56% de informalidad, pues imaginémonos en esta Colombia, la primera mitad del 20, el nivel de informalidad que se daba. Entonces dijimos, no, esas son las mujeres que queremos estudiar y tratar de llegar a ellas. Además, ¿dónde estaban? En todo lado. Un poco lo que uno ve en los censos es que el 60% de la actividad productiva de las mujeres era servicio doméstico. Pero el censo en realidad oculta una realidad que se hace evidente cuando tú haces un ejercicio microhistórico. Y es que ellas trabajaban en el sector agrícola, trabajaban en el sector industrial, que creo que eso está mucho más reconocido, como señalaba Edna Carolina, porque pues digamos que por la delicadeza en la forma como ejecutan su trabajo, pues el sector industrial fue el que textil sobre todo fue el que privilegió el ingreso de las mujeres, pero en realidad había mujeres artesanas, propietarias de hoteles, había personas que estaban en el sector servicios, en el sector agrícola, en el sector industrial, es decir, uno tal vez no puede detectar ninguna actividad en la que no participaran y eso es tremendamente importante. Creo que el problema está más en el reconocimiento que en el hecho de la falta de participación. Y ese es un poco traer a la luz este ejercicio de dónde estaban y qué era lo que estaba pasando con ellas. Porque como señalaba Edna Carolina también, cuando nosotros volvemos a los censos, esos ejercicios de cuantificación parecieran incluso a veces inventados. Y parecen inventados porque en realidad están mediados un poco por el prejuicio y aquí quiero agregar algo que es muy importante. Este es un momento histórico que a nivel mundial es clave porque en muchas economías mundiales empieza a tejerse el movimiento de las sufragistas. Es decir, la lucha por la reivindicación de los derechos femeninos empieza ahí. Y empieza con mucha fuerza y cobra mucha fuerza en ese momento. Y al cobrar mucha fuerza entonces empiezan a pasar varias cosas. Y es que, por ejemplo, aquí surgen un montón de revistas, pero las revistas reflejan esa realidad ambivalente. ¿Por qué? Porque por un lado hay revistas en las que les enseñan de tejidos a las mujeres y cómo rezar bien y cuáles son las oraciones en distintos momentos del día. Es decir, esa lógica de la mujer obediente, de la mujer que se ocupa de su casa y de sus hijos, que era uno de los dilemas fuertes de las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Voy a cuidar mis hijos o voy a irme al mundo del trabajo a hacer lo que hacen los hombres y entonces los niños van a quedar desprotegidos y se va a destruir la unidad de cohesión de la sociedad colombiana, que es la familia? Pero por el otro lado también están las revistas feministas. Y las revistas feministas son, ¿cómo era que se llamaba? En la expansión, no. Agitación Femenina. Agitación Femenina fue una revista muy importante en la que empezaron a darse esos discursos de reivindicación e incluso los políticos liberales empezaron a buscar desde el Congreso de la República el reconocimiento de derechos de la mujer. Entonces estamos en un periodo, en un punto de quiebre muy importante que muestra que estábamos ahí, pero estábamos en unas circunstancias que todavía no alcanzaban su plena definición. Claro, entonces después de este rechazo que sistemáticamente las mujeres fueran ignoradas en la historiografía económica, la falta de cooperación, la exclusión, tenemos algo que mencionan y es que queremos que nos definan son las mujeres de la base, de qué forma estas mujeres lograron ejercer para desafiar las estructuras de su época. Bueno, nosotros bajo este contexto definimos las mujeres de la base como aquellas mujeres con capacidad de agencia,
¿sí? Con capacidad de tomar decisiones, resistir, aquellas que no siguen el le toca hacer, sino más bien voy a hacer, que buscan a través de su realización de actividades transformar sus realidades cotidianas, superar las barreras económicas y raciales, pero sobre todo aportar al proceso reproductivo de su, primero de ella misma, por supuesto, pero también de sus familias y, muy importante, la mayoría de ellas en sus comunidades. En este punto también hay algo interesante y aquí voy a contar una infidencia de cómo empezó este ejercicio de investigación. Y es que cuando nos invitan al proyecto, muchas de las propuestas eran sobre mujeres de élite y eran sobre, bueno, que cómo Soledad Acosta de Samper logró un poco reivindicar los derechos femeninos. Entonces, cómo han participado las mujeres de pronto en instancias de poder, en los ministerios y demás. Y la pregunta que nos hacíamos es si estamos hablando de invisibilización, de subordinación, ¿por qué no estamos hablando de las mujeres que estaban en la base social, de las que construyeron este país día a día? Y yo creo que sobre ellas se ha contado mucho menos y estamos ahí todo el tiempo. Yo alguna vez a Edna Carolina y a Luis Eduardo les comentaba, yo pienso por ejemplo en mi abuela, que mi abuela atendía a todos los obreros en la finca y yo decía, sin el trabajo de ella probablemente la finca no arranca. Entonces pensando un poco en eso, decíamos, hay una cantidad de mujeres con voluntad de hacer las cosas, de transformar esta sociedad, de participar, pero esa voluntad se diluye en estos discursos de, venga, estudiemos a las mujeres que en realidad eran visibles. Entonces nosotros tratamos de ir a lo invisible y fue un reto mayúsculo porque, bueno, pues seguramente más adelante hablaremos de eso, pero el tema de fuentes es complejo en un escenario como ese. Claro, sí, digamos, con todo lo que han discutido, mencionaste lo de la revista feminista y yo creo que las fuentes fueron difíciles de encontrar precisamente por lo invisibles, entre comillas, que eran. En este caso, ¿qué estrategias se emplearon para superar esta falta de fuentes? ¿Cómo fue todo ese proceso de investigación tan juicioso que hicieron? Pues lo primero que tendríamos que decir es lo divertido que fue para nosotros en términos de nuestra formación, el reto que nos propusimos, porque los tres somos economistas, los tres tenemos maestría en economía, pero nuestros doctorados son muy diferentes. Luis tiene un doctorado en economía, Claudia lo tiene en psicología y yo lo tengo en ciencias sociales. Entonces, nuestro reto es el reto que tienen normalmente los historiadores económicos y es, al ser una disciplina híbrida, una mezcla entre economía e historia, es salirnos de las casillas de las teorías económicas para entender la historia, pero por otro lado, tampoco casarnos con los historiadores en el sentido de alejarnos de los grandes procesos, de las generalizaciones, o sea, es un ejercicio, yo diría que existen tantas metodologías en historia económica como historiadores y historiadoras económicas. Y si eso es así, imagínense tres poniéndose de acuerdo. Entonces el reto inicial fue gigante. Empezamos entonces por lo conocido y lo que nos gusta a los economistas, las estadísticas. Entonces nos acercamos a los censos, tenemos 5 censos para el momento, después de sumar, restar, aprender de su metodología, nos quedamos solo con 2, el de 1918 y el de 1938. Luego buscamos información del censo industrial, el primer censo industrial que tenemos para el país es de 1945, nos acercamos también metodológicamente a él, miramos la estructura económica del país, el intento que se hizo también de contabilizar a las mujeres en ese censo y nuestra gran sorpresa es que está el intento, pero lleno de ceros y unos. Entonces tampoco nos sirvió mucho, sobre todo para algunos departamentos era claro la dificultad, como bien lo decía Claudia, a veces está lo metodológico, pero la robustez estadística es compleja y en este caso pues la identificación de las mujeres no estaba tan sencillo. Entonces nuestra primera estrategia fue la cuantitativa y creo que al final del proceso dijimos no nos sirve, necesitamos otra alternativa. Y esa, Claudia, ¿cuál fue? Bueno, pues ahí nosotros, inspirados en un trabajo y en un ejercicio reciente de los historiadores que se conoce como la microhistoria, que tiene su origen en el trabajo de un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg,
Ginsburg resulta que describe la cultura popular del siglo XVI en Italia a través de las visiones de mundo que tiene un molinero y de un proceso judicial que le hicieron porque él tenía unas opiniones muy fuertes en contra de Dios y en el siglo XVI ser ateo era tremendo. Entonces él empieza a contar sus ideas y ahí se va decantando un poco cómo es la cultura popular de los italianos en el siglo XVI. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a la microhistoria, vamos a esos pequeños casos, a esas pequeñas historias para tratar de entender cómo se situaban las mujeres en ese entorno de primera mitad del siglo XX. Y entonces en esa medida, pues básicamente lo que hicimos fue empezar a buscar unas fuentes y nos encontramos con cosas muy interesantes. Entonces nuestra primera, pues hay que decirlo, nuestra primera frustración fue los censos, pero venían otras, nos esperaban otras frustraciones a la vuelta de la esquina. Y dentro de esa frustración estaba también las revistas, porque nosotras todas felices leyendo las revistas y resulta que eran sobre encajes, eran sobre algo que no queríamos encontrar, ¿no? Y pues no es que uno tenga un prejuicio ni nada, sino que ante el periodo de cambio que estábamos viviendo, pues nosotros esperábamos algo diferente. Y no está mal, o sea, de todos modos las mujeres ocupamos muchos roles y ocupamos muchos espacios en la vida cotidiana. Eso fue parte de lo que encontramos en la vida cotidiana, entonces todavía los encajes, el cuidado de los niños, las oraciones eran muy importantes. Pero también luego, pues trascendimos eso y nos encontramos, por ejemplo, con una fuente fantástica que se llama el Libro Azul. El Libro Azul fue escrito en 1918 y era una especie de libro para vender Colombia ante extranjeros y nacionales que quisieran hacer negocios en el país. Era como un directorio de negocios. Entonces había fotos, había historias de quiénes eran los dueños, qué era lo que hacían, quiénes participaban, y en esas fotos, en esa iconografía, en esas narraciones, empezamos a encontrar esas mujeres que no habíamos visto. Y empezamos a ver que, por ejemplo, había una fábrica de sombreros de Jipijapa en Santander y en la foto solo había mujeres. Entonces las tejedoras eran predominantemente mujeres. No estaban en el censo, pero estaban en el registro fotográfico, que por fortuna para nosotros ya existía la fotografía y tenemos como esas memorias. Entonces, pues por supuesto, algo que es muy importante en el proceso de la historia es la crítica de fuentes. Esto nos sirve, esto tiene sentido, y esa discusión con nuestros 3 campos disciplinares pues fue tremendamente interesante. Otra infidencia que voy a contar, yo me la paso aquí contando infidencias, es que la primera vez que presentamos este trabajo, entre economistas, por supuesto, nos dijeron, ustedes son muy historiadores. Y nosotros, por supuesto, nos sonrojamos y nos sentimos muy felices porque lograr trascender el campo de nuestra disciplina y que nos reconozcan como de otro campo, para nosotros es tremendamente valioso porque el ejercicio de la historia económica a veces es muy diferente entre economistas e historiadores. Entonces, que usted le digan, usted es casi historiador, es refrescante. Claro, total. Ya que menciona acerca del Libro Azul y que era como ese tipo de revista para inversionistas extranjeros, y mencionó algunos de los oficios en los que veíamos que las mujeres trabajaban, ¿podrían contarnos cuáles eran los oficios más comunes de esas mujeres populares y por qué eran vistos como parte de un rol doméstico? O sea, no lo veían como trabajo. Eso pues nos da una realidad económica de la época. Bueno, arrancaríamos diciendo que Colombia es un país de regiones, ¿no? Y en ese sentido, el Libro Azul, como viene por departamentos, es increíble ver la cantidad de fotos que en ese contexto de diversidad productiva y económica logramos capturar. Pensemos un momento en los Santanderes, que era lo que Claudia mencionaba con los sombreros de Jipijapa. Digamos, para mí fue una sorpresa encontrar que producíamos gusanos de seda. Y cuando mostraban la foto de la fábrica de gusanos de seda, solo mujeres. Pues un caso muy diferente puede ser el de Antioquia, donde el proceso de industrialización estaba más avanzado, donde el café ya había pues básicamente articulado las 3 cordilleras, pero entonces uno va y mira el café y las recolectoras de café son mujeres. Entonces uno piensa, sí, claro, es que en el campo es más fácil encontrar mujeres, pero no, estamos hablando es de los procesos de selección del grano, del empaque del grano, de exportación del grano. Entonces era ya los almacenes donde se organizaba el café para exportar,
solo mujeres. Entonces ese tipo de fotos nos fueron alegrando por el camino. Dijimos, mira que sí se puede. La producción de tabaco, la producción de cigarrillos, la producción de un montón de bienes también para el mercado interno. Dijimos, mira que aquí están todas las mujeres que estábamos buscando. O sea, o sea, fueron las fotos en términos regionales lo que nos fue abriendo esta perspectiva. ¿Y por qué no contaban para el trabajo? Yo creo que esa pregunta es muy compleja en términos de lo que Claudia mencionaba, que para la época se acostumbraba a decir que es que en Colombia faltaban brazos para el trabajo. Y no solo, o sea, estamos hablando en general, faltaban brazos, hombres y mujeres para el trabajo productivo. Y por eso es que a veces teníamos inflación, por eso a veces no teníamos la mano de obra para las obras públicas que estábamos desarrollando, por eso no podíamos consolidar el proceso de industrialización. Entonces ese discurso de faltaban brazos se encuentra por todos lados en las fuentes, pero cuando vamos a los censos y miramos y dice, pero pues claro, faltaban brazos y solo están contando a los hombres y dónde están las mujeres, pues es dificilísimo. Y estas mujeres populares se les reconoce un trabajo obrero con muy malos salarios, en lo poco que está monetizado. Pero entonces si nos vamos a otros elementos, pues lo no monetizado es más difícil de contabilizar. Y en este caso es tanto para mujeres como para hombres, incluso para los niños de la época, porque la unidad familiar es muy importante. Bueno, y creo que en eso también hay que agregar otra cosa y es probablemente cómo se respondían los censos, ¿no? Entonces, cuando llega alguien a hacer un censo, el que responde es el hombre y la señora está en la cocina. Entonces, ¿qué hace la señora? Servicio doméstico. Probablemente estaba dejándole la comida a los niños para irse a preparar los tabacos, a envolver los tabacos. Pero en realidad el que estaba censando decía, ya está en la cocina, servicio doméstico. Y yo creo que era como la opción por defecto. Pongamos servicio doméstico. O el mismo señor decía, no, pues ella es la que atiende a los niños, ya está. O sea, en realidad, además, el hecho de la no monetización implica entonces que el que no gana dinero no está trabajando. Entonces yo ahí vuelvo como al caso de la abuela. La abuela no ganaba dinero, pero sí que generaba dinero atendiendo a todos esos obreros. Entonces son cosas que como que nos empezaron a decir, en realidad no faltan brazos, en realidad falta registro. Uh-huh. Más que brazos. Sí. Incluso yo quisiera resaltar otro de los casos que encontramos, que fue el de las Marías del padre Campoamor, que es o sea, y aquí sumaría muchas otras más actividades, todas las de beneficencia, todas las actividades que tenían que ver con aquellas mujeres que quedaron huérfanos muy temprano, que sus familias no se pudieron hacer cargo de ellas, pero que en muchas situaciones la Iglesia Católica las protegió y las sacó adelante. Fueron mujeres educadas desde muy pequeñas para el trabajo. No solo el trabajo en los hogares, sino también el trabajo para la industria, pero para el sector servicios también. Estamos hablando que estas mujeres fueron educadas para ser las gerentes de las cajas de ahorro. Entonces uno encuentra unas líneas de largo plazo en términos de movilidad social, de esa economía precapitalista a una muy capitalista. Estamos hablando que estas mujeres definían en sus regiones cómo se asignaba el crédito, a quiénes, cómo, o sea, uno dice, o sea, realmente es admirable e increíble lo que muchas de ellas hicieron para sacarse, pues, adelante sus comunidades y también sacar adelante pues muchas de los procesos que se estaban desarrollando en la época. Están por nombrar otras los patronatos de obreras, están todas las asociaciones de artesanales que luego hemos venido encontrando. Y bueno, no sé, cuando hemos presentado este trabajo en otros escenarios, si nos vamos incluso 2 generaciones atrás, lo que significaba una mujer de empleada doméstica, o sea, usualmente una niña que salía del campo, que su misma familia la entregaba a las familias urbanas a cambio de que les dieran comida y vestuario, y que muchas veces pues se vieron enfrentadas a que sus salarios no los recibían ellas, sino se los entregaban a sus familias,
que eran abusadas sexualmente o que eran el medio por el cual iniciaban a los muchachos pues de las casas más pudientes en su vida sexual. O sea, realmente el desarrollo del capitalismo en términos de a quién cuenta y quienes no cuentan, creo que cada vez tenemos mayor información para intentar contar una versión diferente de ese desarrollo capitalista. Tremendo todo lo que están contando. La educación, las leyes de los años 30, el voto femenino, en todo este contexto y todo lo que nos han contado, ¿cómo influyeron esos cambios legales y sociales en la vida de las mujeres de la época? Muchísimo, influyeron muchísimo. Tú bien lo decías en la introducción, Valentina. Pues nosotros tuvimos la fortuna de tener tempranamente uno de esos congresos feministas, alrededor de 1928, el primer congreso, el segundo, tercer congreso, no recuerdo bien, iberoamericano feminista, y eso permeó, yo creo que todas las capas sociales, y yo creo que esa es otra historia económica que en algún momento, si la vida nos alcanza, quisiéramos contar, porque estamos acostumbrados a que en el país nos cuentan la historia de liberales y conservadores. Y en esta historia del feminismo está por encima del Partido Liberal y Conservador. O sea, si uno mira, y pues quienes se vuelven las lideresas y las caras visibles, que son Ofelia, pues una por el Partido Liberal y la otra por el Partido Conservador, pues uno dice, se pusieron de acuerdo por una lucha común, por encima de los partidos políticos. ¿Y cuáles eran esas luchas? La posibilidad de tener independencia financiera, la posibilidad de tener acceso a las artes liberales en términos de nuestra educación. Por supuesto, fueron más sencillas aquellas que tienen que ver con el cuidado, la educación, la enfermería, pero también luego vienen otras de queremos estar en otras áreas de la producción donde creemos que podemos tener las mismas capacidades, y en ese sentido el acceso a la educación terciaria o universitaria fue muy importante en la década de los 30. Y luego como estas mujeres se enfrentan así tengan títulos, no pueden ejercer porque no tienen tarjetas profesionales. Entonces viene toda otra gran batalla por decir, bueno, pero ya demostramos que sí podemos, que nos dieron el título, ¿qué más necesitábamos? O sea, denos una tarjeta profesional para poder ejercer. Y luego viene todo el debate que hay sobre las capacidades políticas en términos del voto, y pues solo hasta 1954 finalmente se nos da, y luego con la necesidad de lo del inicio del Frente Nacional, pues efectivamente podemos votar. O sea, yo creo que pues hoy estamos peleando la ley de cuotas y que la ley de cuotas se cumpla. O sea, esto es un ejercicio de muchas generaciones tratando de hacer el ejercicio de visibilizar estos procesos. No sé, Clau. No, pues un poco como que todo proceso de reconocimiento de derechos toma tiempo, y el reconocimiento de derechos de las mujeres fue progresivo en el caso de nuestro país. En los 20 se dan los debates y en los 20 empezamos a decir, bueno, tal vez deberíamos reivindicar el rol de lo femenino. Se dan debates legislativos, incluso de reconocimiento de la propiedad, ¿no? Porque cuando una mujer heredaba, por ejemplo, la riqueza de su padre, era para el marido, no era para ella, porque pues en realidad parecía, o por lo menos en el imaginario colectivo de entonces, no nos podíamos hacer cargo. Ya ellas heredaban pues cuando no había nadie más, no tenían marido, estas solteronas terribles que entonces se quedaban con las cosas porque nadie se las aguantaba de pronto. No sé, a veces esos discursos como que tienden a satanizar a algunos grupos, pero el reconocimiento empezó ahí. Se fue gestando lo del voto, que llega ya bastante tarde en el 54, lo de la ley de cuotas a la que estamos llegando ya en el siglo XXI. Son procesos progresivos a los que se les puede extender, por ejemplo, un paralelismo con la lucha por los derechos laborales. Los obreros no siempre tuvieron las reivindicaciones que tienen hoy. Las fueron ganando con el tiempo, las fueron ganando con un historial de lucha de muy largo plazo. Y yo creo que es esto, yo creo que esto es una historia de lucha extendida que vale la pena contar, como dice Ana Carolina, si la vida nos alcanza. De pronto no, pero bueno.
Ya que estaba mencionando acerca de las generaciones, hay figuras emblemáticas muy reconocidas de las mujeres en ese tiempo. Tenemos a Betsabe Espinal, María Cano, mencionaban a Ofelia. Brevemente nos podrían mencionar qué otros ejemplos de mujeres o movimientos dejaron una huella en esta primera mitad del siglo. Bueno, yo creo que, por supuesto, no haríamos justicia en nombrar solo algunas. Yo creo que pues la lucha activista y feminista tuvo elementos tanto en el campo como en el sector urbano. Hay algunas que no son tan conocidas, incluso estamos creando un directorio. Cada vez que aparece una, la actualizamos nuestro archivo de Excel para seguir rastreándolas. Dentro de esas que son menos conocidas, pero muy importantes, está Juana Julia Guzmán. Ella es de Corozal, nació en 1892 y tuvo una vida larga, 1975. Fue una activista por la lucha campesina a comienzos del 20, muy reconocida por crear liderazgos locales en contra de la opresión de los latifundistas, los empresarios, los ganaderos y las élites políticas de su región. Fue una líder en términos de crear muchas asociaciones, creó la Redención de la Mujer de Sociedades Obreras, luego creó periódicos, creó, digamos, organizó el Baluarte Rojo de la Loma, que básicamente era un espacio de lucha y defensa por los derechos de los colonos y los campesinos y los trabajadores de la tierra. Y básicamente, pues no solo tuvo influencia en la costa, sino en Boyacá y Cundinamarca. Entonces, en ese sentido, es una de las mujeres que para la época, pues asumió no solo el liderazgo de su comunidad, sino que incluso el liderazgo regional para lograr pues, algunos de estos derechos sobre la propiedad de la tierra. Bueno, y también está Felicita Campos, que nació en San Onofre. Estas mujeres del Caribe a mí la verdad me sorprendieron bastante porque esas luchas a veces son más comunes y se han documentado más en Antioquia. Entonces encontrar a estas mujeres también en el Caribe es bien importante, sobre todo porque el Caribe es una región muy particular a la que muchos todavía tildan de machista, pero en la que el rol de las madres es fundamental. Entonces es como una sociedad matriarcal, machista un poquito, entonces es una mezcla muy particular. Y Felicita es un personaje importante, ¿por qué? Porque sufre dos orígenes de la exclusión. El primero era afrodescendiente y el segundo mujer, o sea, mal por todo lado en ese momento. Pero resulta que ella lidera un proceso de titulación de tierras en San Onofre de su comunidad e incluso viaja a Bogotá a entrevistarse con el presidente entonces, que era Badía Méndez, para que le dieran los títulos de propiedad. En efecto, se los otorgan. Es decir, es una lucha por el reconocimiento de los derechos de propiedad. Sin embargo, pues le queman su casita varias veces porque, por supuesto, eso pisa callos. Por supuesto, estos conflictos de propiedad, creo que esta es una de las manifestaciones en la historia de Colombia, siempre están presentes. El que quiera abarcar más tierra y llega a una comunidad a interponerse en su camino. Y esa fue Felicita. Además, hay una cantidad de huelgas en las que participaron las mujeres, hay una cantidad de eventos que se reconstruyen muy juiciosamente dentro del trabajo, en los que nosotras estábamos ahí un poco manifestando esa rebeldía de una época en la que el mundo exigía sumisión, y eso también es bonito, ¿no? Sí, exacto. O sea, pues están estos nombres obviamente muy importantes, pero pues están el montón de huelgas y de movimientos en los cuales pues no podríamos resaltar alguno en particular, pero están las telefonistas, están las capacheras, están las fábricas de tabaco, están también pues todos los desfiles y todos los meetings que se hacen alrededor de muchos de ellos, el desarrollo de algunos de los frentes del Partido Socialista. O sea, cuando uno accede a las fuentes del Partido Socialista es donde empieza a encontrar a estas mujeres populares y
y muchas de ellas también en esa dualidad entre, pues nosotros conocemos la flor del trabajo, o por lo menos lo poco que aprendemos de eso en nuestra formación de economistas, cuando sí, por allá había una mujer llamada María Cano, que la nombraron la flor del trabajo y para de contar, pero cuando tú empiezas a mirar las otras flores de trabajo, como si en cada ciudad había una flor de trabajo, y a qué se dedicaba y qué hacía y cómo las nombraban y por qué se volvían símbolos, uno dice, ¿dónde podemos encontrar una lista de todas las mujeres de la flor del trabajo de la época? Y realmente hasta ahora ha sido complejo y difícil de reconstruir. Entonces, yo diría que lo que tenemos es un montón de mujeres, todas muy valientes y todas en el contexto de, pues pongámonos un momento a pensar, ¿cuántas quedaron viudas? ¿Cuántos sus maridos quebraron? ¿Cuántos sus maridos, o puede ser, las dejaron? ¿Cuántas migraron? O sea, uno dice, es que si vamos a buscar estas mujeres trabajando, pues hasta antes de la llegada de los españoles estaban trabajando. Entonces, no es una cosa de la modernidad. Yo creo que es una cosa de los conceptos, o sea, y aquí me disculparán mis muy queridos amigos economistas, pero una lucha que tuvimos nosotros fue precisamente definir qué era el mercado laboral y qué es definir un mercado laboral cuando estamos todavía con estas estructuras tan precapitalistas. Pues no nos gusta la definición de mercado laboral y mucho menos la neoclásica, donde pensamos que el mercado del trabajo es como cualquier otra mercancía. Y en ese sentido, pues afortunadamente la teoría económica nos regala otro montón de modelos conceptuales que nos permiten pensar ese modelo más articulado a sus realidades sociales y culturales. Y eso es lo que nos ha venido permitiendo este ejercicio investigativo, y es desde la economía qué nos sirve, qué no nos sirve, desde la historia qué nos dice mucho, desde la sociología, desde la antropología, para poder como balancear y triangular pues estas fuentes. Una cosa ahí sobre lo del mundo del trabajo. Yo sí no me voy a disculpar con los economistas, sobre todo con ese tipo de economistas, porque en realidad pues la riqueza teórica que tiene la economía para una interpretación del mercado del trabajo que es mucho más ajustada a la realidad, que esto de que el salario se ajusta a los mercados y que hay una suerte de automatismo ahí como si fuera cualquier otro mercado. Entonces, de entrada nos pareció tremendamente insatisfactoria esa conceptualización. Buscamos en el resto de la teoría económica la perspectiva keynesiana, la marxista sobre los mercados de trabajo, y en realidad con lo que nos encontramos es que teníamos que ir a la sociología y a la antropología. Por eso hablamos del mundo del trabajo, que es en realidad un concepto de Sennett, que es sociólogo, y es mundo del trabajo porque cuando no hay relaciones salariales, el salario no es el que ajusta a los mercados de trabajo. Cuando no hay mercados, tú no puedes hablar de un mercado de trabajo. Si ni siquiera hay estructuración de mercados formal, ¿cómo vas a hablar de mercado de trabajo? El mundo del trabajo tiene otras realidades. Hay tensiones, hay actores, hay agencia. El poder de las asimetrías que se presentan. Entonces, por eso nos fuimos por ahí y pues gracias a los sociólogos, agradezco públicamente a los sociólogos y a los antropólogos por darnos herramientas. Definitivamente la historia nos deja lecciones. Y con todo lo que han mencionado, ¿ustedes por qué dirían que es importante rescatar todas estas historias a la hora de diseñar políticas hoy en día, por ejemplo, sobre pobreza, informalidad, igualdad y cualquier otra que quieran mencionar? Bueno, yo diría que todas estas historias resaltan la relevancia de muchas de las preguntas que nos estamos haciendo actualmente. O sea, después de la pandemia y el trabajo también de muchas disciplinas de las ciencias sociales que están en la política pública, se ha rescatado toda la teoría del cuidado y la necesidad de contabilizar. Volvemos al juego de a veces hacer políticas sin estadísticas es muy difícil, y pues Cecilia bien nos lo ha explicado. Estaríamos incluso hablando del 20% del PIB que no estamos teniendo en cuenta. Y a eso
le sumamos lo que ya hemos venido pues tratando de explicar sobre que incluso en lo de, si nos vamos a las cuentas nacionales y en el cálculo del valor agregado, pues el trabajo femenino debimos empezarlo a contar hace mucho más. O sea, no es solo lo del cuidado y lo que parece lo privado a veces, sino también incluso de lo que normalmente estamos acostumbrados a estudiar y analizar. Yo creo que si nosotros viéramos el desarrollo del país en esa gran complejidad de cuentas que podríamos calcular, pues la forma en que hacemos hoy las políticas económicas sería pues, muy diferente en términos de proteger pues, esos valores que incluso son no transaccionales y que cuentan mucho para la cohesión de la sociedad presente y futura. Antes era un pecado decir no quiero tener hijos. Hoy es un pecado casi para las mujeres, sobre todo si somos educadas, decir queremos tener hijos. Parece que nos estamos enloqueciendo porque las estadísticas muestran que eso no hay que hacerlo. Entonces uno dice, pero hombre, entonces ¿para dónde queremos ir como sociedad? ¿Sí? O sea, en términos de la política pública, ¿en serio vamos a decir que es que el futuro es no tener entonces hijos? Yo creo que hay mucho que tenemos que balancear y volver a pensar. Bueno, además históricamente hemos tenido unas formas de violencia muy particulares, ¿no? Violencia económica, violencia física, violencia psicológica, de la que muchas veces han sido víctimas las mujeres. Un poco reivindicar eso también es importante, reconocerlo. Y yo creo que hay una cosa, otra vez una breve crítica a la economía, es que los economistas nos montamos un poco sobre la idea del individualismo, y el individualismo ha sido como uno de los fundamentos de la disciplina económica. Pero yo siento que hoy la economía está ante una disyuntiva en la que tiene que reconocer al otro. Y ese reconocimiento de la otredad es algo que ya han hecho las ciencias sociales, pero desafortunadamente la economía tiene una deuda pendiente ahí. Y ese es justamente este ejercicio. El reconocimiento de la otredad, allá afuera hay otro, ese otro tiene otra forma de ver el mundo y nosotros no podemos decir que es el individuo representativo. Entonces también yo creo que hay un cuestionamiento de fondo a la forma como hacemos economía desde la teoría neoclásica. Ya con esto cierro mi crítica a los neoclásicos. Muy bien, bueno, y para finalizar queremos que nos brinden un mensaje de qué les gustaría que nuestra audiencia se lleve sobre el rol histórico, económico que han tenido las mujeres y su legado aquí en Colombia. Pues diríamos, las mujeres siempre hemos trabajado. Eso es lo más importante. No se nos puede olvidar que siempre lo hemos hecho. Una cosa diferente si se puede medir esas formas de trabajo, desde cuándo las empezamos a contabilizar. Las mujeres continuamos construyendo pues sobre nuestro legado histórico, el desarrollo precapitalista y capitalista de este país. Tenemos una capacidad increíble de reinventarnos, de movilizar, de pensar colectivamente, esa palabra que se puso de moda, de resiliencia frente a nuestros procesos productivos y sociales. Entonces, en ese sentido, creo que por supuesto, seguimos agradeciendo a ese montón de mujeres que lo hicieron en el pasado. Tenemos que agradecerles a los que lo están haciendo en el presente y seguimos trabajando, y nosotros que somos docentes, por las que vienen y las que van hacia el futuro, porque todavía nos falta mucho por construir y por visibilizar. Bueno, sí, además yo creo que hay una cosa que es bien importante, honrar ese legado en el largo plazo se vuelve clave. Hay una cuestión que también yo siento que quiero que quede este trabajo y que queremos que quede este trabajo, y es la importancia de la historia económica. La historia económica ha gozado de un reconocimiento importante en los premios Nobel de Economía, justamente porque
porque trae a la luz cosas que tal vez no habíamos visto y extiende lecciones para la teoría económica también. Entonces, yo creo que tejer esos puentes también se vuelve tremendamente importante y hay que decir algo, este país lo hemos construido todos, con sus imperfecciones, con todas las cosas que han salido mal, las que no han salido tan mal, pero aquí hay hombres y mujeres trabajando a diario por mover esto, las que están en las plazas de mercado, los que están trabajando como obreros en una construcción. Entonces esto es apenas la punta del iceberg. Hay un montón de cosas por documentar, hay un montón de legados por reconstruir para que en realidad se ponga en evidencia todo lo que hemos hecho todos para que este país funcione con todas y sus debilidades. Yo creo que ahí, perdón, Clau, me gustaría sumar dos cosas y tiene que ver con esa emergencia y ese miedo que tenemos hacia la formación práctica. Yo creo que el afán por aprender sobre los instrumentos, por supuesto, los instrumentos siempre son importantes, pero las grandes preguntas también. Y si no volvemos a pensar en el largo plazo, en esas grandes preguntas, pues no vamos a estar seguros dónde estamos parados ni hacia dónde queremos ir por estar pensando únicamente en el afán de conocer esos instrumentos. Y el otro, y me sumo a lo que Claudia decía, es... la economía feminista lleva miles de años desarrollándose ya y nosotros todavía seguimos en el núcleo básico con los mismos 4 textos, los mismos 3 instrumentos, las mismas 5 curvas. Yo creo que si no empezamos a formar a los nuevos economistas con una visión mucho más amplia de las ciencias sociales, realmente pues esa historia económica se va a demorar más en construir. O sea, a nosotros nos cuesta todavía un montón de construir un montón de cosas que aprendimos, aprender más de nuestros colegas de las ciencias sociales y de esa manera volver a pensar con las preguntas de hoy nuestro pasado. O sea, muchas de estas, o sea, nosotros creemos que ese pasado está atrás cosificado y resulta que no está atrás cosificado. Precisamente las preguntas de hoy son las que nos obliga a pensar por qué estamos aquí y nos vamos hacia atrás. Y en ese ejercicio, pues el historiador económico lo que busca son fuentes para responder esas preguntas. Y cada vez es como más difícil y somos más pocos los que estamos haciendo este tipo de trabajos. Entonces la gran invitación sería en valorar estos espacios y la posibilidad de que nuevas generaciones pues cojan esas banderas. Somos optimistas, como dice Claudia. 3 premios Nobel en los últimos 3 años, todos historiadores económicos, entonces bienvenidos, hay la posibilidad de seguirlo haciendo bien y pues para adelante. Hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Agradecemos enormemente a la doctora Claudia y a la doctora Aina por acompañarnos y compartir su conocimiento y perspectivas. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Mil gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.